La presentación de Fernando Braco sobre robótica y teleoperación. Fernando es ingeniero industrial mecánico en la Universidad de la República del Uruguay, posgraduado en sistemas de telecomunicaciones en Essex, Reino Unido. Ha sido profesor universitario a lo largo de su carrera. Fue presidente del directorio de Antel, el principal operador de telecomunicaciones de Uruguay, gerente general de una subsidiaria de Newbridge Networks Corporation basada en Ottawa, gerente general de Tecnocom, hoy Alcatel en Uruguay, y gerente general de C2 Mining Solutions. En la actualidad es socio fundador y gerente general de SK Godelius, empresa de ingeniería centrada en robótica y telecomandos, parte del grupo Sigdo Coppers, y forma parte del directorio de Minovex, Asociación de Empresas Proveedoras de la Minería, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de una industria chilena de tecnologías, servicios y equipos para la minería. Con ustedes, el señor Fernando Braco. Buenas tardes. A propósito de esta introducción toda pretenciosa, en este caso estoy actuando con el sombrero de Minovex y por lo tanto la charla va a tener que ver con aspectos, por supuesto, vinculados con el impacto en la minería de esta transformación de gran escala que estamos viviendo desde un ángulo general. A la pregunta genérica que está claro que la propensión en esta sala es contestar afirmativamente, eso es, estamos realmente viviendo un escenario de transformaciones de gran escala, incluso que merezca el título de cuarta revolución industrial. Yo sé que en general quienes estamos participando de ese furor de cambios tenemos la convicción de que eso es así. A propósito, una referencia a esa foto, y es tal vez la única referencia a Godelius, la empresa que en este breve antecedente curriculares mencionaban, el que está al lado de Einstein en esa foto es Gödel, un matemático que en muchos sentidos es el iniciador, o al menos varios de nosotros vemos como el iniciador de, digamos, una doctrina fuerte sobre las posibilidades de replicar la inteligencia humana con medios artificiales. Eso es, en cierto modo, un muy famoso teorema de Gödel, para muchos es todavía motivo de fascinación, y a propósito, la razón por la cual Godelius, la empresa que dirijo, así se llama, es homenaje de este señor Gödel. Una brevísima referencia al marco de transformaciones en el que nos encontramos, haciendo una analogía a lo que hace unos 20 años ocurría en el mundo de las telecomunicaciones. Hace 20 años o un poco más, principios de los 90, para cualquiera que estuviera involucrado en el mundo de las telecomunicaciones, era evidente que había un cambio mayúsculo. Era evidente que estaba transformándose el cimiento del mundo que había tardado un siglo en construirse. Particularmente quienes trabajaban en los operadores de telecomunicaciones era evidente, y la explicación en síntesis era, bueno, construimos durante un siglo redes para que la gente hablara por teléfono y de pronto lo que nos piden que comuniquemos son computadores. Esta trivialización del problema, por obvia que fuera, tenía consecuencias gigantescas en lo que venía. Y la pregunta de qué es lo que realmente había que hacer, eso es, en esa nueva cancha, cómo jugamos, pasó a ser extraordinariamente relevante para quienes participamos en la industria de telecomunicaciones en los 90. Eso es,
Sí, claro que ahora por las redes había que transferir datos y esos datos eran a su vez nativamente digitales y a propósito las redes no estaban construidas para eso. Y luego la abstracción siguió subiendo y alguien dijo, no, si estos datos de computadores en realidad merecen llamarse contenidos. Y entonces se empezaron a fusionarse industrias enteras y la industria del entretenimiento apareció con naturalidad jugando en la misma cancha y empezó a desdibujarse la frontera desde el ángulo tecnológico, claro, pero desde el ángulo de negocios, desde el ángulo de quién es quién y quién tiene ventajas competitivas. Eso es, ¿son acaso los 100 años de acumulación de cables enterrados lo que daba la ventaja? Si uno mira lo que ese slide sugiere y simplemente lo mira retrospectivamente, es evidente que no fue lo que ocurrió. No ocurrió para los operadores, no ocurrió para los fabricantes, no ocurrió para el ecosistema entero. Y cuando uno intenta hoy reconstruir lo que ocurrió, refiere a Amazon, a Google, a Facebook, a Twitter, a Salesforce, pero difícilmente tenga como eje del brillo, del éxito, de la velocidad de reacción a los incumbentes de hace 25 años. A propósito de esta misma revolución tecnológica que a veces se le llama la número 3, en el año 2000, cuando esto ya estaba en muchos sentidos en un estadio de madurez importante, apareció una especie de subconjunto de esa revolución que tiene que ver con la movilidad. Eso es lo que primero se insinuó como telefonía móvil, después pasó a ser la movilidad en un sentido más amplio y la noción de que un smartphone pasaba a ser el epicentro de cualquier organización vinculada al mundo de las telecomunicaciones, también pasó a ser evidente a principios del 2000 y la misma pregunta de algún modo sonaba intensamente en las cabezas de todos los que estábamos de algún modo vinculados a esa industria. Ok, sabemos que hay un cambio gigantesco en ciernes, pero ¿cómo jugamos? Eso es, en esa nueva cancha, ¿cómo jugamos? Es a propósito de esa pregunta que vienen las reflexiones que siguen. Porque si uno acepta que, al igual que en los 90 o a principios de los 2000, a propósito la frase que se volvió cliché era hay que encontrar the killer application. Esa era la gran frase para cualquiera que participara en ese mercado en el 2002, 2003. Y si uno de nuevo mira retrospectivamente y piensa en Waze o en Twitter o en WhatsApp, tiene traducciones concretas de killer applications. Pero les prometo que en el 2000 era mucho más perplejidad y la convicción completa de que la transformación estaba a la vuelta de la esquina, pero que uno no tenía mayor idea de cómo jugar. En el caso de la minería, y de la minería en el marco de esa convicción de que estamos enfrentados a una nueva transformación de gran escala, la pregunta es idéntica. No es evidente cómo jugar. Eso es, en un plano general, parecen evidentes sus consecuencias, y es coincidiendo con mi colega de Siemens, es evidente que en el futuro, o que uno puede imaginar la minería en el futuro con cierta tranquilidad de espíritu, entre otras cosas porque probablemente uno mismo no esté. Pero traducir que la minería del futuro implica minería interplanetaria no nos resuelve la perplejidad del hoy. Y a propósito, convencernos de que, a propósito de minería interplanetaria, de que hacer minería en asteroides, que no es tan lejano, forma parte de ese continuo que ya empezó hoy, tiene sí algo que ver con la aproximación que estamos sugiriendo aquí. Eso es, ¿cuál es
the killer application, no tengo ninguna posibilidad de contestarlo, pero alguna chance hay de acotar el problema. Y en ese universo tan abierto y con tantos grados de libertad, hay sí una noción que vuelve mucho más acotado el problema, que es la traducción de esa revolución en ciernes en la minería. Y tiene que ver con el concepto de operación a distancia. Eso es, va a haber killer applications en la operación a distancia. Esta es la conjetura o el postulado central de lo que estoy diciendo. Operación a distancia en minería tiene algunas obvias aplicaciones, algunas de las cuales están completamente disponibles hoy. Pero la apertura que de eso se deriva es gigantesca. ¿Operación a distancia de qué? Operación a distancia de nuevo, esta foto refiere a la operación a distancia de un vehículo autómata, en este caso en Marte. Aquí hay 4 ejemplos concretos de la operación a distancia que tienen una traducción tangible y que de nuevo forman parte de ese subconjunto en donde yo creo que tiene sentido buscar killer applications. Por un lado, la operación a distancia de máquinas grandes. En minería, cualquiera que participa de este mercado sabe que está lleno de máquinas grandes. El gigantismo es un signo de identidad de la minería de hoy. Rotopalas, apiladores, spreaders, son máquinas gigantescas que admiten ser teleoperadas hoy. De hecho, hay varios casos en Chile en particular, en donde se realizó la primera teleoperación de una rotopala en Chuquicamata hace ya más de 5 años. Operación a distancia de grandes máquinas. Bueno, sí. Operación a distancia de vehículos, también inmerso en un capítulo que tiene vida propia mucho más allá de la minería. Es completamente obvio que una parte importante de la industria automotriz y de los que no vienen de la industria automotriz tradicional están jugando a los vehículos autónomos. La noción de autónomo como parte de un continuo con la noción de teleoperado es fácilmente distinguible. Teleoperado implica que todavía hay inteligencia humana participando en el manejo del vehículo. Autónomo implica que efectivamente ya no hay, ya toda la inteligencia está en el vehículo o en el sistema automático. Nosotros creemos que el más probable escenario en el corto y mediano plazo es que coexistan ambos y que uno vaya viviendo en los próximos 5 o 10 años una transición entre un extremo del espectro esencialmente teleoperado, eso es análogo a un niño manejando un auto de control remoto, en donde hay línea vista y en donde la mayor parte de las funciones difíciles son manejadas por el individuo, hasta en el otro extremo un vehículo completamente autónomo. Los vehículos completamente autónomos acá forman parte de esa enorme tribu específica de la minería, la logística. En la mina, eso es bulldozers, eso es palas, esos son grúas, esos son grandes camiones, esos son camiones fábricas para explosivos, esos son perforadoras de precorte o de producción y la multitud de variantes que los que están acá conocen bien. La porción más desafiante desde el punto de vista tecnológico aparece cuando uno quiere telecomandar algo que no es automático en su origen. Porque a propósito, los 2 ejemplos anteriores, eso es, las grandes máquinas y los vehículos, son originalmente automáticos y uno podría, es una exageración y una simplificación que no se ajusta a la realidad, pero podría decir que al final telecomandarlos consiste en llevar a un centro a distancia señales que ya existen
y lógicas de control que ya existen. En el caso de las actividades en minería que son hoy manuales, esto obviamente es muchísimo más desafiante. Y ahí es donde la robótica aparece con todo su esplendor. El desarrollo de soluciones robóticas como parte de la capacidad de mediar actividades hoy manuales que luego sean telecomandadas es uno de los núcleos en donde hay varias candidaturas a killer applications. Esa robótica que interviene aprovechando a fondo las novedades de la transformación Industry 4.0. Eso es las novedades en donde realmente se está jugando el corazón de la transformación. Porque el riesgo de que uno trivialice y piense en la robótica como el equivalente a lo que hace ya 20 años una planta de montaje que construye con robots procesos repetitivos, sería solo una muy tímida imagen de lo que es posible hoy con la nueva generación robótica o con los avances en inteligencia artificial. El factor decisivo que lo vuelve viable es que es una robótica en donde la preprogramación ya no es lo dominante, en donde uno puede pedirle objetivos al robot y en donde la contingencia se puede resolver con inteligencia local. Y con inteligencia local, con latencias muy bajas y aún en ausencia de redes con anchos de banda importantes. Es ahí donde el partido se juega y donde uno dice, claro, que eso habilita a que una multitud de operaciones que son vistas en principio como demasiado dependientes del ser humano, como para ser automatizadas, entren en la zona objetivo de una estrategia de teleoperación. Es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo del manejo de los explosivos, en automatización de procesos tanto a mina abierta, minas en operación a rajo abierto como subterránea, en temas de perforación. Hay una dimensión vinculada con las nuevas formas de interacción que también nosotros creemos que son centrales, de nuevo, en este intento de síntesis que permite acotar el universo cuando uno piensa en la transformación de gran escala bajo el título Industry 4.0. Hay una gran transformación en ciernes, estamos buscando en la minería algo así como candidaturas a ser killer applications donde puedan haberlas. Postulamos que la operación a distancia es un subconjunto fecundo para eso. Grandes máquinas, vehículos y toda la logística, robots y algo que de algún modo nucleamos en esta especie de frase de nuevos modos de interacción. Nuevos modos de interacción que involucran a fondo tecnologías Industry 4.0, que dependen a fondo en tener datos mucho más capilarmente distribuidos, y entonces IoT aparece de forma muy natural, y involucran tener herramientas de inteligencia artificial en donde la interacción con voz sea natural, y entonces ciertamente la inteligencia artificial y sus novedades aparecen de manera evidente, lo mismo que la posibilidad de tener machine learning involucrado en la optimización de procesos, llámese en un molino, llámese en la flotación o llámese en la propia logística del proceso minero. Son esos avances cruciales que permiten que la interacción cambie y por lo pronto las consecuencias, además de la optimización clásica, la que antes uno hubiese asociado con un sistema experto o con una sala de control automático, empiece a tratar temas no automatizables en el sentido clásico. Eso es que no admitan un sistema en donde uno ponga umbrales de control. Y entonces, una vez más, es esta novedad central que las redes neuronales artificiales están permitiendo en términos de su capacidad de incorporar un inmenso salto en esto que se engloba bajo el nombre de inteligencia artificial. Desde el punto de vista
práctico, las técnicas asociadas con realidad virtual o realidad aumentada, en conjunto con esta habilidad para interactuar con máquinas representadas con gemelos, como mencionaba Eduardo de Siemens, y que uno conversa con ellas, interactúa con ellas, aprende en el sentido del machine learning con ellas, pero además literalmente se sumerge en esa realidad vía realidad aumentada o realidad virtual. Cualesquiera de ellos van a participar profundamente, no ya solo de la habilidad para controlar procesos que antes no había, sino para reorganizar y eventualmente habilitar paradigmas de operación completamente distintos. En este ejemplo, esto es simplemente para tangibilizar, esa es la rotopala, perdón, el apilador de minerales de la planta de tratamiento de minerales en pilas, la PTMP de Chuquicamata, está operando teleoperada desde hace 5 años. Este es un ejemplo de desarrollo en el que, vinculado a la tronadura, en donde el camión fábrica, en este caso de Naex, un obvio participante de la industria de fragmentación de roca, el camión es teleoperado, la fábrica es teleoperada, el carguío del explosivo en los pozos es teleoperado y el robot al lado es capaz de hacer la parte manual, lo que es el primado de la tronadura. Esto es un ejemplo tangible de teleoperación que involucra una buena parte de los ingredientes que mencionaba antes. El caso de Gabriela Mistral y con Komatsu es un ejemplo emblemático y hay muchos otros en danza. La evolución, además de la tecnología, en los últimos pocos años está incluso transformando el paradigma, la arquitectura de software y en general la estrategia con la cual la operación en mina, o la teleoperación en mina puede ser abordada. Ejemplos en el caso de perforación. A propósito, una obviedad también señalada por quienes me precedieron, la operación a distancia es relevante en minería porque protege, porque genera un escenario de seguridad muy mejorado. A propósito, en el ejemplo que se menciona allí, la aspiración es telecomandar las perforadoras de precorte. El precorte se hace precisamente para preservar que la pared, luego que se hace la tronadura, quede en buen estado. O sea, la técnica de tronadura y de perforación de precorte es completamente distinta del resto. Y claro, el que está haciendo la perforación al lado de la pared es el que tiene el riesgo de recibir las rocas que caen de arriba. Por eso es que hay una motivación en principio muy vinculada con la seguridad. Ahora, cualquiera que se ha involucrado un poco más en el mundo de la teleoperación en minería sabe que la ganancia potencial de productividad es gigantesca. A propósito, gigantesca porque cambia el paradigma de operación y los sistemas de turnos cambian y las posibilidades de trabajar las 24 horas corridas son completamente distintas y porque los problemas de coordinación que resuelven, sí, la mayor parte de ellos evidentes y casi todos relacionados con una ganancia de productividad significativa, 3, 5%, 10%, depende del caso. Pero hay un mundo en donde la ganancia de productividad no es 10%, es directamente lo que vuelve viable la operación. La operación a distancia en muchos casos no está motivada por un problema de seguridad originalmente, está motivada directamente para volver viable la operación. Un comentario extra y que me parece que merece ser contado en términos de también de la discusión permanente sobre las consecuencias, sobre todo humanas,
de estas transformaciones y particularmente asociadas con este subconjunto de la operación a distancia, en el futuro previsible no se trata de una crisis en términos de empleo. La inmensa mayoría de los ejemplos de teleoperación no reducen la cantidad de personas trabajando. Lo que hacen es cambian sus roles. Esto muy ligado a la búsqueda o al afán de que esto se mire mucho más como una gran oportunidad que como un momento de crisis. Finalmente, un comentario también afín con lo que se ha dicho antes. En este partido, que tiene de nuevo, igual que a principios de los 90, igual que a principios del 2000, de nuevo y ahora en un sector tal vez, si se quiere, que no tuvo, al menos en su corazón, estas oportunidades, esto hay que jugarlo entre todos. Y esta noción de lo colaborativo es de fondo central para hacerlo posible. Es un ecosistema, en ese ecosistema jugamos todos y las posibilidades son inmensas. Muchas gracias.